Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales. En este caso estaremos hablando del Imperio Carolingio. Recuerden, temática para grado séptimo. Recuerden que hemos estado hablando de la Edad Media, el feudalismo, su sistema político y económico, las pestes que ocurrieron, los enfrentamientos como las cruzadas, el Islam, el cristianismo, el catolicismo y tres grandes imperios. Bizantino, que ya lo hablamos un poquito, precisamente el emperador Justiniano, el Corpus Juris Civilis, el Imperio Islámico desde Mahoma, Alá, la expansión del Islam por toda África, Asia. Y ahora vamos a hablar del Imperio Carolingio, un imperio bastante grande, bastante poderoso, pero que fue muy rápido precisamente su surgimiento y su caída. Y se debe precisamente a su tradición, porque recuerden que el Imperio Carolingio fue creado por los francos. Ya les hablaré un poco más de los francos en unos minuticos, pero bueno, tengan en cuenta esta introducción. Vamos a iniciar con qué fue el Imperio Carolingio, cuáles fueron sus dirigentes y por qué es importante hablar en la Edad Media del Imperio Carolingio. Iniciemos. La base del Imperio Carolingio fue el Reino Franco. Fue fundado por Clodovedo, con quien se inicia la dinastía merovingia. Entonces, hablemos. Tras la caída, recuerden, del Imperio Romano de Occidente, muchos reinos bárbaros se establecieron en territorios precisamente de lo que serían Francia, España y Alemania. Y sí, Bélgica, Polonia, toda esta zona europea. Por ejemplo, los visigodos se establecieron en España, los vándalos en el norte de África y los francos en Galia. Dirán, pero bueno, ¿qué es Galia? La actual Francia era Galia en esa época. Los francos fueron gobernados en un principio por los descendientes del rey Meroveo, por eso es que se llaman merovingios, como lo dice precisamente la diapositiva, dinastía merovingia, que eran quienes, precisamente los sucesores del rey Meroveo. Ok, tengan en cuenta eso, son nombres bastante extraños, pero en realidad estamos hablando de dinastías que obtienen precisamente su nombre o su linaje a través del título de los grandes reyes. Entonces, el Imperio Carolingio o el Imperio de Carlos es el reino de los francos en el periodo de la dinastía carolingia. Recuerden que los reinos o el reino de los francos fue una sucesión de imperios bárbaros en la antigüedad que se dividían con la muerte de un rey en sus hijos. Por eso, pues, precisamente esos imperios no tuvieron tanta duración como el bizantino, sino fueron muy rápidas sus triunfos, sus conquistas, porque cuando moría una persona importante, por ejemplo el caso de Carlos Martel, se dividía el territorio en sus hijos. Y esto va a pasar con el territorio del Imperio Carolingio, por ejemplo. Entonces, esta dinastía se considera como la fundadora de Francia y Alemania. Por eso también hablamos del tema o el término anglosajón, visigodo, entre otros. Entonces recuerden que en un principio el de los francos fue un imperio enorme, ¿vale? Porque se establecieron en tres territorios muy grandes, España, Alemania, Francia. Pero sufrió numerosas divisiones, porque según el derecho germánico, como les explicaba, a la muerte de un rey, su patrimonio y su poder se dividía entre sus hijos, y esto ocasionaba que muchos de estos reinos cayeran rápidamente. Entonces, ¿quién fue precisamente el joven o el rey que logró precisamente establecer este imperio? Carlos Martel, ¿vale? ¿Y por qué se le dio ese título del rey de los francos? Porque fue el que tuvo la invasión árabe en Occidente, precisamente en el califato Omeya. Recuerden que cuando estuvimos hablando del imperio islámico, hablamos de un califato llamado el Califato Omeya, que se extendió por África del Norte y trató de llegar por Marruecos a España. Pero este señor Carlos Martel lo detiene precisamente ese califato y es nombrado rey de los francos para establecer el imperio carolingio. Entonces Carlos Martel derrotó a los árabes en la batalla de Poitiers y su hijo Pipino el Breve instauró la dinastía carolingia. Acá podemos ver a los dos, Carlos Martel, denominado Martel por Carlos el Martillo, porque derrotó a los árabes y a los musulmanes, y Pipino el Breve por ser un rey bastante diplomático. Entonces, hablemos de que en el 732 el Bali de Al-Andalus decidió probar suerte en el Loira, lanzándose a la invasión de uno de los símbolos de la cristiandad, la abadía de San Martín de Tours, en Francia. Entonces, ahí estamos hablando de lo que ocurrió antes de la batalla de Poitiers. Esta imagen es la recreación de la batalla de Poitiers. Entonces, recuerden que, como les decía, el Islam buscaba denominar o dominar precisamente África del Norte, toda esa zona superior de África, e ir a España posteriormente para
colonizar y generar una expansión mayor del Islam. Pero lo que no se veía venir era que precisamente el Imperio Islámico era enorme, tenía un potencial militar muy grande. Pero precisamente el bando europeo tenía un gran duque y un gran conde, ¿vale? Y ellos eligen precisamente a Carlos Martel como mayordomo del rey para ir a proteger estas tierras. Todo el mundo pensaba que a Carlos Martel lo iban a derrotar fácilmente e iba a ser asesinado o derrotado en esa batalla y iba a perder precisamente el territorio para los cristianos y católicos. Pero resulta que por sus grandes tácticas, su astucia en batalla, logró derrotar precisamente a los árabes. Y es así que empieza a establecerse el imperio carolingio. La caída del imperio estuvo en la capital, perdón, del imperio estuvo en la ciudad de Aquisgrán, hoy en día Alemania. Esta es la recreación del Palacio de Aquisgrán. Carlomagno desarrolló una política de conquista y fundó el imperio que llevaría su nombre y logró ser coronado por el Papa León III. Entonces, por eso es el imperio carolingio. Organización política del imperio. Entonces veamos que cada uno de los imperios ha tenido una organización diferente. Algunos se basan en el emperador, en los nobles, el clero. Este tenía una conceptualización diferente. Y es que el imperio de Carlomagno era regido por leyes capitulares que regulaban la administración y generaban precisas normas que buscaban estrechar lo que son los dominios imperiales y el dominio del pueblo. Y Carlomagno organizó de esta manera precisamente diferencial su territorio. Primero condados, que eran una unidad territorial sobre la que se basaba el imperio y eran dirigidos por un conde, que representaba al monarca y ejercía el poder policial, comandaba las fuerzas militares y administraba la justicia. Entonces acá podemos ver un poco lo que era la división. Acá vemos parte de Francia, parte de Alemania, parte de España, Italia, Bélgica, Polonia, entre otras. Y vemos que también había marcas que eran bastante importantes porque como ustedes ven en el mapa, las marcas quedaban hacia las zonas fronterizas del imperio. Y ustedes dirán, bueno, pero las marcas ¿para qué servían? Entonces las protegía un marqués y eran precisamente las provincias fronterizas bajo la responsabilidad del marqués que tenían la importancia estratégica porque debían defender los límites. También estaban los ducados, que eran instancias territoriales intermedias cerca de las fronteras a cargo de un duque, y los missi dominici, que eran funcionarios delegados del emperador que recorrían los territorios para supervisión a los condes y vigilar que se cumplieran las capitulaciones. Entonces, ¿cuál fue la idea de Carlomagno? Generar un imperio con una administración social y política tan buena que tuviera precisamente gente que protegiera, gente que controlara, gente que hiciera las leyes y funcionarios públicos como duques, condes, marqueses, entre otros, que le rindieran cuentas a él de manera muy clara y tuvieran territorios bajo su poder para responderle al emperador. Entonces, eso generó un gran desarrollo cultural en el imperio carolingio. Y como Carlomagno se preocupó por fomentar la cultura y dio un gran impulso a la educación, fue uno de los pocos reyes que se denominaba el rey sabio en una época de ignorantes, porque se supone que en esa época la educación no era gratuita ni era obligatoria, y era muy poca la gente que se educaba en realidad. Y Carlomagno trae un nuevo elemento a colación, y son las escuelas palatinas y catedralicias, o escuelas de la corte, donde se recopilaban textos clásicos, se escribían breviarios religiosos y se redactaban crónicas. O sea, un intento por educar literalmente. Y uno de los ejemplos precisamente de los primeros profesores de la época medieval fue Alcuino de York, que fue maestro de la escuela palatina en la corte de Carlomagno, uno de los primeros maestros. Claramente se dedicaban a educar a condes, marqueses, príncipes, la nobleza como tal, pero buscaba educarla y que los reyes precisamente no fueran ignorantes ni personas incultas, porque iban a ser los gobernantes y se supondría que los gobernantes debían ser los más sabios. Ahora bien, ¿qué otros elementos generó como aporte aparte de las escuelas palatinas? Decretó que todos los monasterios contasen con una escuela para la alfabetización de la población cercana, incluyendo a los clérigos. Entonces fue otro elemento que, vea, pues algo importante de Carlomagno. Decir, bueno, aparte de que los nobles deben estar educados, también es importante alfabetizar a las personas. Porque ¿cómo van a aprender de leyes si ni siquiera saben leer una ley?
También se crearon las letras minúsculas que usamos actualmente, ¿vale? El tipo de escritura. También hablamos de lo que fue específicamente los aportes en el sistema social y político del Estado y las leyes conventuales. Y por último, hablemos de la caída del imperio. A la muerte de Carlos Magno en el 814 se divide el imperio en sus tres hijos nuevamente. Y como vamos a ver en la anterior diapositiva, vemos que hubo tres reinos en los que se dividió el gran imperio carolingio que ustedes vieron en la anterior diapositiva, en esta diapositiva precisamente. Este gran imperio que fue los territorios que heredó Carlomagno de los francos, los territorios que conquistó y los territorios o dependencias que tenía el imperio carolingio, además de las marcas defensivas, quedó desmembrado en esto, que son, según el Tratado de Verdún, entre sus tres hijos, reino de Carlos el Calvo, en esta parte de España y Francia, reino de Lotario, en lo que es esta zona de Alemania específicamente, y por último, Luis el Germánico, que también compartía parte de Alemania y Polonia. Entonces, si ven, para Lotario, parte de Francia, para Carlos el Calvo, perdón, Lotario Italia, Carlos el Calvo Francia y Luis el Germánico Alemania, aunque claramente no está el territorio conformado como hoy en día y se compartían territorios, por ejemplo, de otros países. Pero teniendo en cuenta que cuando Carlos muere se divide el territorio, hasta ahí llega el imperio carolingio. Y esto se genera, como bien lo había mencionado al principio, por la tradición franca de dividir los imperios entre los hijos o las personas que fueran allegadas precisamente al rey o al emperador. Y con ello la dinastía carolingia no volvió a tener el poder de antes y el dominio sería ejercido por los grandes señores, porque estamos hablando de que en esa época también el feudalismo estaba iniciando su vigencia, recuerden, y que debido a eso los reyes empezaron a perder poder y en realidad los señores feudales fueron los que empezaron a obtenerlo. Entonces los reyes se vieron excluidos y el imperio carolingio empezó a perder poder, mientras que los señores feudales empezaron a generar guerras de conquista y a desplazar a los reyes. Entonces ahora muy bien, muchas gracias chicos por la atención. Recuerden responder la actividad que les dejaré en el apartado de tareas y repasar en las diapositivas. Siempre pueden pausar el video, leer un poco más y espero estén muy pendientes. Entonces en la tutorial les hablaré un poco más del tema. Recuerden que ya estaremos hablando más en concreto de la importancia precisamente de este imperio carolingio y tengan en cuenta que hemos estado hablando de tres imperios: bizantino, el más longevo; islámico, su mayor expansión; y el carolingio, los aportes culturales en educación que hizo precisamente el gran Carlomagno.